4 de noviembre de 1991 murió Freddie Mercury, pero lo que realmente murió ese día fue una ilusión. La ilusión de que el exceso es felicidad, la ilusión de que la extravagancia es invulnerabilidad, la ilusión de que alguien que domina el escenario no puede estar huyendo de sí mismo. Freddie, por raro que suene, no nació Freddie, nació Farrokh Bulsara, en 1946 en Stone Town, Zanzíbar, entonces protectorado británico. Hijo de padres parsis, minoría religiosa zoroastriana, dentro de una cultura mayoritariamente musulmana. Desde el inicio su identidad fue una intersección, no era completamente africano, no era completamente británico y no era completamente indio. Era desplazamiento, y el desplazamiento psicológicamente genera una pregunta constante: ¿dónde pertenezco? Cuando fue enviado a un internado en la India siendo niño, la separación temprana de sus padres reforzó algo que ya existía: la adaptación como mecanismo de supervivencia. Freddie aprendió pronto que para pertenecer había que transformarse. Ese aprendizaje nunca lo abandonó. A finales de los 60, Farrokh ya no era Farrokh, se convirtió en Freddie. El cambio de nombre no fue simple marketing, fue arquitectura identitaria. Fue elegir quién quería ser frente al mundo. Cuando forma Queen junto a Brian May y Roger Taylor, más tarde también John Deacon, no solo está formando una banda, está construyendo un escenario donde puede existir sin límites visibles. Freddie entendía algo que pocos artistas comprendían en esa época: el rock no solo era sonido, también era teatro. Mientras otras bandas cultivaban una masculinidad rígida o una rebeldía cruda, Queen abrazó lo operático y lo grandilocuente, también lo dramático. Y ahí aparece una clave psicológica. Freddie no ocultaba su vulnerabilidad negándola, la convertía en espectáculo. Cuando cantaba Bohemian Rhapsody no estaba ofreciendo una canción convencional, estaba ofreciendo una confesión fragmentada, teatralizada, casi esquizofrénica en estructura. ¿Is this real life? ¿Is this just fantasy? No es solo una línea lírica, es una pregunta existencial. Freddie vivía entre realidades: la privada, marcada por dudas sobre su identidad sexual, por la sensación constante de no encajar completamente en ningún lugar, y la pública, donde era exceso puro, trajes brillantes, poses dominantes, control absoluto del escenario. El personaje no era mentira, pero tampoco era una totalidad, era amplificación. Los años 70 fueron expansión. Queen se convirtió en un fenómeno global. Canciones como We Will Rock You y We Are the Champions trascendieron el formato banda para convertirse en himnos colectivos. Freddie entendía algo fundamental sobre el sistema cultural: la gente no solo quiere música, quiere experiencia, y él daba esa experiencia. Controlaba estadios con una simple llamada y respuesta, convertía canciones en rituales masivos. Su presencia escénica era magnética, dominante, seductora, pero psicológicamente el dominio externo no elimina la inseguridad interna. Freddie luchaba con su identidad sexual en una época donde la homosexualidad aún estaba profundamente estigmatizada. Aunque tuvo una relación intensa y amorosa con Mary Austin, la tensión entre deseo, expectativa social y fama pública era real. El sistema del rock celebraba la ambigüedad, pero castigaba la vulnerabilidad explícita. Freddie aprendió a navegar eso con sofisticación. No declaraba, no negaba, solo sugería. Esa ambigüedad era una protección. Si los 70 fueron expansión, los 80 fueron exageración. La cultura de los 80 era brillo, MTV, videoclips, hiperproducción. Era capitalismo cultural en su punto máximo, y Freddie prosperó ahí, pero prosperar en el espectáculo no es lo mismo que descansar en él. Mientras el mundo celebraba su extravagancia, su vida privada se fragmentaba entre fiestas, relaciones fugaces y una búsqueda constante de conexión real. El exceso es, muchas veces, una forma de anestesia, no tan diferente en estructura psicológica a otras formas de evasión. Freddie llenaba estadios, pero vivía con la sensación persistente de estar solo en habitaciones enormes. La fama crea un fenómeno curioso. Mientras más visible eres, más difícil es saber quién se acerca por amor y quién por proyección. Y la proyección era constante. Para muchos, Freddie no era una persona, era un ícono. En 1985, durante el Live Aid, algo extraordinario ocurrió.
Queen subió al escenario en Wembley, frente a decenas de miles de personas, con millones viendo por televisión. Y en 20 minutos redefinieron lo que significa performance en vivo. Freddie no solo cantó, condujo a la multitud, la manejó como un instrumento. Fue uno de los momentos más icónicos en la historia del rock y de la música. Pero ahí está lo interesante psicológicamente. Ese día no parecía estar huyendo, parecía integrado. Cuando un artista alcanza un estado de presencia total, personaje y persona se alinean. No hay fractura visible, no hay distancia entre identidad pública y privada en ese instante. Live Aid fue uno de esos raros momentos donde Freddie parecía completo. Pero los momentos no son permanentes. A mediados de los 80 comenzó a circular un miedo silencioso en la comunidad artística, el VIH. La epidemia estaba cargada de estigma, miedo y desinformación, asociada fuertemente con la comunidad gay. El virus no solo era una enfermedad física, era condena social. Freddie fue diagnosticado con VIH hacia finales de los 80. El hombre que había construido una identidad expansiva, teatral, casi inmortal, ahora enfrentaba fragilidad biológica. No eligió silencio. No confirmó públicamente su enfermedad hasta un día antes de su muerte. Algunos lo critican por eso, otros lo entienden como un último acto de control sobre su narrativa. Cuando todo en tu vida ha sido observado, juzgado y consumido, guardar algo solo para ti puede ser la última forma de autonomía. Freddie vivió en una época donde la masculinidad pública estaba definida por fuerza, heterosexualidad explícita y dominio. Él rompía con eso, pero sin hacerlo frontalmente político. Su ambigüedad fue revolucionaria sin discurso formal. Pero el sistema también era cruel. La prensa sensacionalista especulaba constantemente sobre su salud. Su apariencia física cambiante se convirtió en rumor público. La cultura ama elevar íconos y ama especular sobre su caída. La epidemia del VIH no solo fue una crisis médica, fue crisis cultural. Expuso prejuicios, miedos y el abandono institucional hacia comunidades marginadas. Freddie enfrentó eso en silencio. Grabó hasta el final. Canciones como The Show Must Go On no solo son metáforas artísticas, son declaraciones existenciales. Seguir adelante aunque el cuerpo se debilite, seguir cantando aunque el sistema observe con morbo. Cuando Freddie murió en 1991, el mundo reaccionó con shock. El espectáculo había terminado, pero el legado apenas comenzaba a consolidarse. Como sucede con figuras de gran escala, la muerte simplifica la narrativa. Convierte complejidad en iconografía. Freddie pasó de ser artista controvertido a leyenda universal. La cultura necesita finales claros, pero la realidad humana no es clara. Freddie fue contradictorio, fue excesivo, fue sensible, fue dominante, fue inseguro, fue brillante. Y sobre todo fue profundamente humano en su deseo de ser amado, sin condiciones. Freddie pertenece a una generación diferente a la de Kurt Cobain, del cual hablamos en el video anterior, pero ambos compartieron una tensión central, el choque entre autenticidad y sistema. Los 70 y 80 fueron décadas de expansión mediática. MTV globalizó la imagen, el artista dejó de ser solo sonido y se convirtió en producto visual permanente. Freddie entendió esa lógica mejor que muchos, pero entender el sistema no significa ser inmune a él. La diferencia con Kurt es que Freddie abrazó el espectáculo en lugar de resistirlo. Lo utilizó como extensión de sí mismo, pero incluso cuando el espectáculo es elección, puede convertirse en armadura permanente y las armaduras pesan. Freddie Mercury no solo fue el vocalista de Queen, fue un experimento cultural sobre identidad, un inmigrante que se volvió símbolo británico, un hombre queer que dominó un género hipermasculinizado, un introvertido que se volvió titán escénico. Su historia no solo es de éxito o tragedia, es historia de transformación constante, y quizá lo más profundo es esto: Freddie convirtió la sensación de no pertenecer en una experiencia donde millones se sintieron parte de algo. Eso no elimina su soledad, pero sí la resignifica.